juntos. Reportajes del siglo, con la conducción de Mercedes Ducci. Buenas noches y bienvenidos a un encuentro con el siglo XX. Un siglo que tiene un registro de imágenes que nunca otra generación tuvo para recordar un siglo que pasó. Hemos buscado para usted esas imágenes y también los testimonios de quienes lo vivieron. Voces que nos hablan de 100 años asombrosos, a veces terribles, pero siempre fascinantes. 100 años que nos llevaron de la penicilina a los clones, de la Tierra a la Luna, de la opresión a la libertad y muchas veces de regreso a la barbarie. El siglo XX creó gran parte de sus propios desastres, pero también, durante estos últimos 100 años, estuvimos expuestos a las fuerzas de la naturaleza que han marcado toda la historia del hombre. Entre esas fuerzas, la que más nos afecta a nosotros, los chilenos, son los terremotos. Durante todo este siglo hubo ciudades que se destruyeron, personas que quedaron sepultadas junto a monumentos históricos. Para usted, en este reportaje, las imágenes y las voces de los peores terremotos durante el siglo XX en Chile. Lo que sentimos nosotros era un movimiento de un sacudón. Empezó a caer tierra encima de mí. Dije, yo pensé que había llegado mi último momento. La ola, usted veía, eran paredes negras que se nos venían encima. Paredes negras. Mientras más cerca, más alto, más alto, más alto, más alto, más alto. Ruido, los gritos, la gente que corría, el pánico era muy grande. La tierra bajo nuestros pies no estuvo quieta ni uno de los más de 36.000 días de este siglo. La mayoría de las veces sus movimientos fueron tan leves que nadie se dio cuenta. Pero hubo otras en que la tierra tembló sin compasión, enseñando sus entrañas, agitando las aguas y cambiando el paisaje para siempre. Cada 10 o 15 años, una gran sacudida se encargó de enseñarle a cada nueva generación de chilenos que esta es una tierra de desastres. A comienzos de siglo, Valparaíso era un puerto pujante y populoso. Su elegante y hermosa arquitectura la transformaban, según el historiador Benjamín Vicuña Maquena, en la ciudad más bella del Mar del Sur. El país estaba tranquilo. El auge del salitre y la estabilidad política creaban un ambiente de optimismo y prosperidad tal que nadie le prestó atención a este breve artículo publicado el 15 de agosto de 1906. El capitán de la Armada, Louis Middleton, había detectado una extraña conjunción planetaria que proyectaba una sombra ominosa sobre la ciudad, advertida de posibles cambios atmosféricos y movimientos telúricos. Al día siguiente, 5 minutos antes de las 8 de la noche, Valparaíso se estremeció con un fuerte ruido subterráneo, parecido al de un tren lejano. La tierra se sacudió en 2 violentas oleadas, tan intensas que era difícil permanecer de pie. Salimos corriendo y nos pusimos al centro de la calle. Se notaba primero que así como asalto. Paramos un poco, seguía y todos nosotros aferrados a los adultos. El panorama era aterrador. Los grandes edificios, todos de adobe, caían al suelo como frágiles naipes que levantaban espesas nubes de polvo que impedían el aliento. Gritos de niños que gemían de miedo, alaridos de dolor, risas nerviosas de mujeres histéricas
y voces roncas de hombres que pedían compasión inundaban las calles. Para el terremoto de 1906, Federico Corsen tenía 11 años. En esa época vivía junto a su familia en el Cerro Alegre. No tuve miedo ninguno en absoluto, porque la casa era segura. Nada más que para mí fue un show. El terremoto de Valparaíso alcanzó una magnitud de 8,6 grados en la escala de Richter. La zona más destruida fue el plano de la ciudad. El elegante Teatro Victoria estaba en plena función. Sus paredes y el techo se cayeron en cuestión de segundos. Nadie pudo escapar. En Santiago, la noticia se supo unas horas después. Camilo Moya tenía solo 6 años para 1906. Sin embargo, todavía recuerda cuando su padre viajó a buscar a su hermana que vivía en el puerto. Y ahí entonces buscándola entre los escombros de las calles, que no había nada, sobre todo en la calle en que ellos vivían, que era Uruguay, no había nada. Llegó a encontrarlos en la Plaza Victoria, en una carpa grande que habían ahí arranchados. Fue justamente en la Plaza Victoria donde surgió una figura que en medio del desastre cobraría ribetes de leyenda, el almirante Luis Gómez Carreño. El terremoto lo encontró en su casa de Viña, acompañado de Carlos Edwards. Carlos Edwards le dijo: Lucho, hay una cosa terrible, ha pasado algo en Valparaíso, por favor, ándate para allá en alguna forma para que acompañes a acuérdate que está mi abuela en Valparaíso, que era doña Juana Rosa. ¿Y qué hizo su papá? Pasó un señor con un caballo que él jamás había subido un caballo, nunca más subió un caballo, y le dijo: présteme el caballo. ¿Está loco usted que voy a prestarle el caballo? O lo mato a usted o mato al caballo. ¿Qué prefiere? Sacó revólver. Entonces le dijo: bueno, ¿qué es el caballo? Entonces lo pescó, no sé si fue por la línea del tren o por el cerro. Pero antes de llegar a Valparaíso, estaba iluminado Valparaíso entero. Estaba iluminado hasta Peña Blanca con el incendio. Era todo rosado. Era una cosa horrorosa. Janet Gómez nació años después del terremoto y recuerda por su padre el panorama desolador con que se encontró. Más de 2.300 muertos y 20.000 heridos. De inmediato lo nombraron jefe de plaza. Estaba mi papá parado en la Plaza Victoria y miraba hacia la avenida Pedro Montt. Entonces era un hundimiento así como que se paraba y se hundía. Era lo mismo que el mar. Pero si esto no va a terminar, decía, si esto no va a terminar, si lo macabro de esto es que ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a venir mañana? ¿Cómo yo me enfrento con esta ciudad mañana con esto? El pillaje aumentó y la gente, con tal de robar anillos y alhajas, cortaba dedos y manos sin piedad. Él fusiló a la persona que cortó el agua, porque se iban a morir de sed. No había forma de arreglar ese asunto. Pensé que en ese momento no había aviones, no había teléfono y no había ninguna manera de comunicarse absolutamente con nadie afuera. Vimos de repente que se junta gente rápidamente, se acerca un grupo de fusileros, digamos, así como fusileros, y enseguida veo que inmediatamente pusieron un tablón aquí y lo veo yo disparar y fusilarlo ahí mismo. Yo vi ese fusilamiento. 15 saqueadores fueron ejecutados. Uno a uno sus cuerpos cayeron en plena plaza pública. Esa imagen le tiene que haber quedado para siempre en la memoria. Ah, lógico. No se borra eso. No se borra. Desde la cubierta del barco que la traía de Alemania junto a su esposo Max y sus 4 hijos, doña Luisa Neumann divisó el puerto en ruinas. Lloró durante semanas. Esta era la tierra a la que había aceptado emigrar.
Su hijo Bernardo se casó con una chilena. Así vivían en Santiago en 1937. Poco después viajarían al sur, a las tierras de la familia de su esposa cerca de Chillán. A fines de los años 30, Chile parecía seguro. La rutina chillaneja ofrecía un ambiente mucho más promisorio que Europa, donde soplaban ya los oscuros vientos de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, nadie pensó que el 23 de enero de 1939, a las 11:30 de una calurosa noche veraniega, toda esta tranquilidad se iba a derrumbar. Cayó un ropero liviano encima de mi cama. Pero liviano no me afectó, yo desperté sin pensar y corrí sin pensar también por un corredor buscando la salida de la casa. Y cuando yo abrí la puerta vidriera, cayó la puerta de la calle y quedé en una trampa entre las dos puertas. Entonces... En medio del pánico, don Guillermo Tapia logró escapar. Sin embargo, el terremoto le arrebató a 2 miembros de su familia. Se desplomó una torre que tenía el cuerpo de bomberos y eso contribuyó a que cayera encima la habitación de mi padre. Mi padre era muy tranquilo, no tenía mucho temor de nada y se tapó con una sábana. Así estaba intacto, ahogado por la tierra debajo de una sábana. Mi hermana alcanzó a llegar al centro de la habitación y allí cayó por fuerza de los escombros que cayeron encima de ella. Silvia Gallo era entonces solo una niña. Sin embargo, aún no olvida el impacto de esa fatídica noche. Y recuerdo ese polvo, un olor a tierra horrible, ¿eh? Y además los gritos de todas las personas que habían asistido esa noche al teatro, que estaban pegados a nosotros. Sí, fue una cosa verdaderamente milagrosa, porque se hundió el teatro, pero se escuchaban lamentos y gritos terribles. La magnitud del terremoto fue grado 11 en la escala de Mercalli. La mitad de los 40.000 habitantes de Chillán murió. Centenares de heridos permanecieron durante días enterrados entre los escombros. Yo al otro día vine a Chillán y vine de a caballo. Y estaba todo cruzado. Todo destruido. Todo terrible. Los adobes estaban, digamos, no había calle, no había nada. A los pocos días llegó a la zona el presidente de la República. Pero don Pedro Aguirre Cerda vino inmediatamente en cuanto supo la tragedia y ahí la gente se conmovió porque lo vio llorar. Ya no pudo resistir la emoción de ver tanta destrucción. Tal como se puede observar en los restos de la capilla del Hospital San Juan de Dios, la mayoría de las construcciones de Chillán anteriores a 1939 eran de adobe, mezcla de barro y paja. Los escombros de lo que fuera este importante hospital hablan hasta el día de hoy de una lejana noche de horrores, en la que apenas 8 casas quedaron en pie. Por ello, de inmediato, el presidente Pedro Aguirre Cerda aprobó la creación de la Corporación de Reconstrucción y Auxilio y la Corporación de Fomento de la Producción, que ayudaron a levantar la abatida ciudad. Los obreros deben vivir en el interior de las ciudades. Se construyeron por primera vez sólidas viviendas asísmicas, verdaderas fortalezas que resisten hasta hoy y que marcaron la pauta de las futuras construcciones del país. Los desastres no terminarían en Chillán.
2 décadas después, le tocó el turno a Concepción y a Valdivia. El 21 y 22 de mayo de 1960 son fechas que no se podrán olvidar. Era imposible sostenerse de pie. Había que aferrarse del árbol, de lo primero que hubiera a mano. Ese día los valdivianos habían vivido el terremoto de mayor magnitud registrado en el mundo, grado 11 en una escala de 12. El desastre fue total. Valdivia quedó aislada, a oscuras y el 40% de las casas destruidas. El terreno de toda la ciudad se llenó de profundas grietas y bajó casi 2 metros de su nivel. El río Calle Calle se desbordó arrasando con decenas de casas y familias. En Corral, el terremoto causó la más grave de las catástrofes. Una gigantesca ola de 10 metros de altura arrasó con todo el poblado y cubrió por completo el imponente fuerte de esta bahía. Don Alamiro Pérez, estibador, tenía 22 años y justo antes del maremoto subió al barco Carlos Haberbeck para buscar a su tío. El capitán suspendió la faena de trabajo y la gente subió toda cubierta, quedamos todos arriba en la cubierta del buque. Y de ahí la corriente nos trajo hacia acá y pasamos a chocar con el Santiago que estaba ahí amarrado en el muelle francés. La corriente nos llevó después, nos llevó para Margo. Llegamos allá y chocamos con una roca, con el bajo que hay frente a la caleta de Margo, y ahí quedamos. De repente llegó una ola, una mar, una corriente y nos sacó y nos trajo de nuevo otra vez para la poza acá. Y de ahí con fortuna el barco se fue hacia la caleta abajo, hacia Corral Bajo, y de ahí se encontró con las casas, que venían, todas las casas de Corral Bajo venían saliendo. En ese momento ya era triste ya la cosa porque se veía gente que iba en las casas y uno no lo podía ayudar. Hilde Norman, hija de un marino alemán, vivió una experiencia similar en el Canelo, barco de la misma firma Haberbeck. Y fíjese que llegamos a bordo y le estábamos pasando la mano al capitán y al primer oficial que nos recibió. Cuando empieza el terremoto, empieza a vibrar el barco, pero de tal manera que había que afirmarse. Y claro, ahí vino la recogida. Se llenó primero lentamente se llenó, pero hubiera visto usted. Y después vino la recogida y ahí se llevó todo. Con la segunda se llevó el resto y la tercera, ¿para qué le digo? Sí, fue terrible todo lo que flotaba en ese mar de Corral. Fue terrible. En medio de la desesperación, la señora Hilde bajó junto a unos marineros, pero vino una fuerte ola y el bote chocó contra el barco, así que nuevamente debieron subir. La gente que observaba de los altos de Corral dicen que no se explican cómo este buque no se dio vuelta. Pero estábamos igual que una caja de fósforo ahí, balanceándonos. Usted miraba hacia niebla, no sé cómo explicarle, porque uno que no sabe, como que pasó algo, se partió aquí el río y para allá el mar. Y usted veía una profundidad. Yo no la vi cuál profundo era, porque estábamos más o menos a unos 200, 300 metros, pero como ya le digo, era un verdadero cráter y 2 embarcaciones se fueron para adentro, que los alcanzó la corriente y fueron para adentro. Para poder salvarse, Hilde Norman y Alamiro Pérez arriesgaron sus vidas y nadaron hasta la orilla. Ahí, llegando, cuando llegué arriba, me emocioné. Era un panorama muy terrible. Claro. En ver mi pueblo hecho pedazos. Era más o menos como en 3/4 de hora no quedó nada. Corral Bajo, Amargo, La Aguada, se hizo tira, todo se hizo tira. Y de ahí tuve una buena vista de mirar para allá, para el Pacífico, mirar para todas las partes, mirar. Y en ese instante vi que la mar se tragaba un remolcador allí. Pero el drama de Valdivia
Valdivia no terminó ahí. Mientras el maremoto se llevaba casas y familias completas, el cauce del río San Pedro había sido obstruido por 3 enormes tacos de lodo y árboles. El lago Riñihue, que almacena miles de millones de metros cúbicos de agua, amenazaba con abalanzarse hacia la ciudad. Se debió entonces evacuar a 20.000 de los 80.000 habitantes de Valdivia. Primero sobrevolamos el Riñihue con Felipe Herrera y con el avión de la Corfo y nos dimos cuenta de la magnitud del asunto. Me prestaron una camioneta de la Corfo y me instalé en Valdivia. Estuve 2 meses instalado allá, filmando todo lo que estaba pasando en la ciudad. 450 obreros trabajaron incesantemente para salvar a Valdivia. Primero se venció a los tacos 1 y 2. Sin embargo, el 3 aún ofrecía resistencia. Las horas eran tensas y dramáticas. En la parte alta de Valdivia, un vigía avisaría el momento en que la ola fuese avistada. Si el trabajo fracasaba, la masa de agua llegaría a 15 metros de altura y entonces Valdivia desaparecería para siempre. Los obreros fueron un prodigio. Se hizo a pala esto, a mano. Primero se intentó meter el bulldozer en tractores, imposible con el barro. Seguía lloviendo, es un clima infernal. Entonces, Raúl Sáez, el héroe de la jornada, que en paz descanse, un gran y queridísimo amigo, decidió abrir el cauce por el borde, por terreno firme, para poder trabajar con las palas hasta abrir un nuevo río. Y en realidad el río San Pedro tiene otro cauce distinto del que tenía antes del terremoto. Él hizo un cauce nuevo. Una cosa genial eso. La lucha contra la naturaleza llegaba a su fin. Un problema sin parangón en la ingeniería mundial era resuelto por un grupo de profesionales y obreros chilenos. Durante las décadas siguientes, el objetivo no solo fue reconstruir lo caído, sino levantar modernas ciudades. Grandes edificios de altura con sólidas estructuras asísmicas e imponentes rascacielos dieron confianza y seguridad a los chilenos. Pero una vez más, la naturaleza nos recordó su poder. El terremoto del 3 de marzo de 1985 puso una dura prueba para las construcciones asísmicas. Su intensidad de 7,7 grados en la escala de Richter dejó un triste saldo de 177 muertos y 2.500 heridos. A pesar de que la fuerza del sismo no supera las experiencias anteriores, San Antonio y Viña del Mar, donde fue el epicentro, quedaron con graves daños. El edificio tenía una oscilación más o menos como de 5 metros para un lado y para el otro. Vi que la muralla del costado oriente de mi departamento se abría hasta, qué sé yo, hasta formar un bocado de prácticamente 80 centímetros. Juan Mellard vive aún en el edificio Angaroa, que tuvo serios daños, pero nunca tan graves como el edificio El Faro de Reñaca, que debió demolerse. El sismo que afectó al norte el 14 de octubre de 1997 vino una vez más a demostrar la fragilidad del ser humano. Ahora que finalizamos el siglo XX, estamos conscientes que aún nos queda mucho por aprender y que los adelantos tecnológicos y la ingeniería sísmica nos ayudan a enfrentar el futuro con mayor seguridad, pero también con realismo, asumiendo que en nuestro país la fuerza de la naturaleza siempre estará presente. Después de cada terremoto de grandes proporciones, la comunidad entera ha demostrado ser capaz de superar sus diferencias para ir en ayuda de las víctimas. Así, de Valparaíso a Valdivia, de Santiago a Antofagasta, verdaderos torrentes de solidaridad han atravesado todas las distancias. Pareciera ser que las catástrofes son la mayor razón que tenemos para unirnos, porque al fin y al cabo, frente a la fuerza de la naturaleza, solamente nos tenemos los unos a los otros. Cuando regresemos, la lucha a muerte que dieron las mujeres en este siglo, sus logros y sus costos. El nuevo show de El Arca de Noé. Continúa Un visitando episodio junto a La Ley de la Selva. El siglo XX
inédita por la dignidad de la persona. Grandes figuras han inspirado a los seres humanos a exigir sus derechos, pero ha sido la gente, hombres y mujeres comunes y corrientes, los que finalmente han logrado cambiar lo incambiable, cuestionar lo incuestionable y mover lo inamovible. Así, incambiable, inamovible, incuestionable hasta lo absurdo, parecía el rol de la mujer en este mundo al comenzar el siglo XX. Recibir de manos de su majestad el rey el premio Nobel de literatura que le ha sido otorgado a usted. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa, con zapatitos de oro, como juegan las praderas. Y cuando llegue la noche a mi lado no se acuesta. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa, y menos quiero que un día me la vayan a hacer reina. La subirían al... El nombre de la poetisa nacional brilló en la prensa mundial. Era la mayor conquista alcanzada por una latinoamericana en el mundo de las letras. Pero Gabriela Mistral no podía votar, tampoco aspirar a un cargo parlamentario. La ley marginaba a las mujeres. En 1913, la sufragista Emily Davison enlutó la fiesta del derby en un hipódromo inglés. Repentinamente se lanzó a los pies de un caballo, en una decisión extrema que cobró la primera víctima a un movimiento feminista apasionado. Eran otros escenarios. Mujeres que no querían repetir la historia de sus madres y abuelas, convencidas de que sus derechos eran asunto de vida o muerte. La prensa traía alarmantes noticias llegadas de Europa. Las mujeres inglesas llevaron el pandero de los reclamos en los albores del siglo. Se tomaban las calles, desafiando leyes, apedreando oficinas públicas, destruyendo obras de arte. Querían el voto femenino. En Chile había tímidos avances. Olga Romesín es la Goga, una activa dirigente de entonces. Desde sus 94 años viaja con nostalgia a los tiempos en que incursionó como asistente social, promoviendo un novedoso sistema para controlar enfermedades venéreas. Sus compañeros le declararon la guerra el primer día. Me fui del director. Le dije, doctor, le dije, no tengo cómo pagar comida, necesito almorzar, vaya a almorzar al comedor de los médicos, está autorizado. En el comedor de los médicos pusieron un asiento para una mujer que era yo. Llego a almorzar, el asiento estaba todo lleno de sal. Quiero decir, la mesa. Y en la silla había tachuelas. ¿Tachuelas? Yo saqué las tachuelas, las puse a un ladito, bien ordenadas, corrí la sal para un lado. Le dije, doctores, comí, muchas gracias, y me fui. Goga ganaba un sueldo paupérrimo en el hospital porque no le reconocían estudios. Convenció a un amigo para que la acompañara en un segundo trabajo como bailarina. Las películas eran en los cines, dividía en dos, y en la mitad había un número de variedad, música, de cualquier cosa. Pusimos baile. Entonces él y yo bailamos y me pagaban 500 pesos por función, y en el hospital ganaba 280 pesos al mes. En la primera mitad del siglo, las mujeres fueron educadas en la discriminación. Fresia Rojas estudiaba en un estricto colegio de monjas. Desde el kinder separaban a niños y niñitas por una pandereta. Cuando salían, iban acompañados por una chaperona y las lecturas eran censuradas. Un tío mío que tenía una biblioteca muy buena, que fue rector del Nacional, del Instituto Nacional, y él en su escritorio tenía unas corridas de libros. Entonces nosotras nos decía, niñita, ustedes pueden leer los libros de este estante y de este. De este no. Esos no son para ustedes. Y yo y una de mis primas que era de mi edad, nunca sacábamos los de allá, sacábamos los que él nos decía. Esta abuela de 20 bisnietos y 35 nietos tuvo que esperar hasta cumplir 65 años para retomar su pincel. Pintaba de niña, pero la educación de entonces no estaba para preparar artistas. Muchos colegios particulares de élite no se ocupaban de formar profesionales.
En el colegio en que yo me eduqué, los exámenes no eran válidos. Nosotros no nos ceñíamos por el Ministerio de Educación. Teníamos libros franceses. Así que era para educar a la gente para el hogar, para ser dueña de casa, madre de familia y punto. La publicidad de esos años tentaba con singulares productos a esas recatadas mujeres. La formalidad y los trajes delicados acompañaban las reuniones sociales y estos paseos por la Quinta Normal. Habían transcurrido 40 años desde el primer liceo público de niñas. Las mujeres ya estaban integradas al mundo de la educación. Pero en 1907 solo había 10 mujeres profesionales en Chile, 3 abogados y 7 médicos. Un tardío decreto impulsado por Miguel Luis Amunátegui había abierto las puertas de la universidad a la mujer en 1877. Eloísa Díaz y Ernestina Pérez, las primeras médicos, asistían a clases de anatomía, pero separadas por un biombo de los hombres. Una tía bisabuela mía contaba que había sido amiga de las primeras doctoras de chilenas, de doña Eloísa Díaz y doña Ernestina Pérez. Sí. Que la mamá las iba a dejar a la universidad y los compañeros las insultaban, les decían barbaridades porque las consideraban mujeres de vida liviana, pues cómo estar viendo hombres desnudos. En la clase de anatomía. En las clases de anatomía, claro. Ganaban terreno las mujeres, pero había que moldear cambios en su situación frente a la ley. Había situaciones insólitas. Un abogado podía alegar en un juicio, pero a la vez la ley la inhabilitaba como testigo. La mujer necesitaba expresa autorización de su marido para ejercer profesionalmente y para firmar cualquier tipo de documento o contrato comercial. Si era sorprendida en adulterio, la ley amparaba a su marido para castigarla físicamente. En el caso inverso, la esposa tenía que resignarse en silencio. Solo una élite ilustrada pudo acceder a nuevos horizontes profesionales. Nada cambió para otras mujeres que siempre tuvieron que trabajar para subsistir en labores agrícolas pesadas o trabajos domésticos de lavanderas o costureras. En el salitre laboraban de sol a sol, apoyando a sus esposos en condiciones muy precarias. Ni siquiera podían disponer de su salario porque estaban sujetas a la potestad del marido. Déjame contarte mi matrimonio. Ustedes me casaron todas las veces. Estaba recién casada, en el segundo piso de la casa. Llega un amigo, baja, el que era no era mi marido todavía, baja. Y le dice, ¿qué te habías hecho? Le dije, que estaba de novio, me casé. Y es bonita, tiene plata. No, le dijo, muy inteligente. Ah, le dije, déjale luego para que se acostumbre. Yo hacía 2, 3 horas que me había casado. Pégale luego para nosotros. Imagínate. En ese clima llegó al país la conferencista española Belén de Zárraga, que remeció a los nortinos con su encanto y labia. Ácida, anticlerical y librepensadora, fue ovacionada por mujeres y hombres. Inspirada en ese discurso emancipador, Goga instaló salas cuna y máquinas de coser en las poblaciones. Ay, mi amor, no, las máquinas de coser es famoso. Máquinas de coser, conseguí con la industria que me mandaron a la cocina. Las mujeres iban con sus guaguas y sus niños ahí. Cosían, ganaban plata. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, las mujeres tomaron el lugar de los hombres que partieron al frente. La necesidad desplazó los prejuicios y trajo independencia económica a la mujer. Se abrió una compuerta que ya no se cerraría más. El nuevo escenario de la guerra aceleró el sufragio para la mujer. Al menos 10 países europeos se sumaron a Australia y Nueva Zelanda, los pioneros en concederlo. Chile estaba lejos de la guerra, pero las nuevas tendencias viajaron en revistas y baúles de la aristocracia criolla que mantenía contactos con el viejo continente. Antes de que los hombres pestañearan, las aristócratas Delia Mate e Inés Echeverría formaron el Club de Señoras, y luego Amanda Labarca dio vida al Círculo de Lectura, lugares de encuentro intelectual y político.
Inés Echeverría, con el seudónimo de Iris, desplegaba su pluma ácida y mordaz. Han aparecido mujeres perfectamente educadas con títulos profesionales, mientras nosotras apenas no sabemos los misterios del rosario. Sentimos terror que la ignorancia de nuestra clase se mantenga 2 generaciones más. En círculos católicos, el liderazgo de Adela Edwards de Salas fue determinante. Con estrechos vínculos en la Iglesia y el Partido Conservador, formó un grupo político de mujeres que respaldó el primer proyecto fallido para dar el voto femenino. El escándalo se desató en los años 15, cuando empezó a verse mujeres solas frecuentando cafés. En la calle Huérfanos, este local estilo parisino Le Cachet Eton dio el apodo de cachetonas a las mujeres que lo frecuentaban para debatir las corrientes intelectuales de moda. En Europa, las mujeres daban el audaz salto al traje de baño. La aristocrática Iris retrataba de un modo singular esos aires de emancipación. Este mal tono señala nuestra fauna masculina, ver a las mujeres con la pluma en la mano. Deben colocársela en el sombrero. Ya verán, señores con o sin sotana, cómo la utilizaremos pronto contra la hipocresía impuesta por ustedes en este mundo. La moda de los años locos era un espejo de esa carrera ansiosa por la igualdad con el hombre. El corte de pelo garzón, los talles largos, las fajas y los corsés borran la figura femenina, el contorno del busto y las caderas. Gabriel Coco Chanel registró un éxito sin precedentes en el mundo de la moda, líneas simples, geométricas que echaban por la borda cualquier recargo. En Chile el camino a la urna fue pedregoso. A fines del siglo pasado, un grupo de osadas mujeres revolucionó San Felipe cuando quisieron inscribirse en los registros electorales. El intento se pagó caro, porque luego se dictó una ley electoral en 1884 que excluía a la mujer del voto junto a una extraña categoría de ciudadanos. Las sufragistas chilenas volvieron a la carga en los años 30, en una sociedad que acusaba de escandalosa e inmoral la apertura del primer colegio mixto, el Liceo Manuel de Salas. Las mujeres que ya se atrevían a mostrar las piernas disfrutaban del gran invento, las medias de rayón, solución revolucionaria para esos días. El gobierno de Carlos Ibáñez concedió en 1931 el voto municipal restringido para las mujeres que tuvieran un bien raíz y que pagaran impuestos no inferiores a 60 pesos de entonces. No eran muchas, pero bastó para inclinar la balanza a favor de los conservadores. Rosa Markman, viuda del presidente radical Gabriel González Videla, fue activa defensora del voto. Cuenta que los congresales sospechaban estrechos vínculos de las mujeres con la Iglesia, así es que dilataron cuanto pudieron la aprobación del sufragio universal. Eran machistas, así que no querían. Y cuando el Partido Radical vio que estábamos en esto, fue a hablarle a Gabriel. El Partido Radical tenía en su mente, en su programa, pero después no quería, porque decían que iban a mandar los curas. Porque todas las mujeres pensaban que estaban, se confesaban y los curitas las mataban. Un grupo de mujeres sufragistas encabezadas por Elena Cafarena, Olga Poblete y Marta Vergara alzaron su voz desde el grupo feminista MEMS y luego el FECHIF reclamando espacios de igualdad. Olga Romesín recuerda, entre otras iniciativas, una carta que enviaron al presidente Pedro Aguirre Cerda, protestando porque las empresas públicas exigían el servicio militar como requisito de ingreso. Entonces sacamos la igual capacidad, igual oportunidad, nada más. Y como borramos el derecho a voto para los puestos, llegaron las jefes de servicios y todo, y tú las tienes en el correo y en el telégrafo y en todas partes,
Es como que subiendo a donde puede hacer. Pero en esa época las mujeres no podían estar en No, esos cargos. pues si no habían hecho el servicio militar, pues sí que no se podían. Sin servicio militar no se podía tener ninguna carga. Qué inteligentes, ¿no? El voto femenino era tema recurrido en la sobremesa. No eran pocos los que pensaban que el lugar exclusivo de las mujeres era la casa. Mitty Markman recuerda con nitidez esa sesión del Congreso en que por fin se aprobó el derecho a sufragio. Era una calurosa tarde de diciembre de 1948 durante el mandato de su marido. Las galerías estaban repletas. Tenían que votar los diputados. Entonces todos empezaron a votar que sí. Nosotros que sí, que sí, que sí, que sí. Y entonces, cuando llegó uno, que era como al final más o menos, dijo que no. Entonces, como era ya lo teníamos ganado, nos dio tanta risa que lo aplaudimos. Lo aplaudimos porque fue divertido, como chiste. ¿Y fue el único que se puso? El único que se puso. Chile fue el 10º país latinoamericano en conceder el voto femenino en 1949, ni precursor ni demasiado tardío. Otros países como Suiza esperaron hasta 1971 para concederlo. Las ironías de la vida. Elena Cafarena, siendo la impulsora del proyecto, no alcanzó a ejercer su derecho a voto entonces. González Videla proscribió a los comunistas de la vida ciudadana y a ella se la acusó de comulgar con esas ideas. Fue borrada de los registros electorales, pero ella ya había ganado su batalla. Conviene establecer que el voto no nos lo regalaron, ¿no? Fue el fruto de la lucha de miles de mujeres y de muchas organizaciones para obtenerlo. El presidente González Videla marginó a los comunistas, pero a las mujeres les dio amplios poderes. Adriana Holguín fue la primera ministra de Justicia en Chile y Latinoamérica. En esa condición tuvo que resolver un indulto de un condenado a muerte. Me tuve que desdoblar. Tuve que dejar a un lado todo mi merecer, toda mi compasión, toda mi misericordia, todo esto, sino que aplicar en realidad lo que correspondía, es decir, hacerlo en forma muy fría. Claro que eso me costó muchas noches sin dormir, pero en una conversación con el cardenal Caro, que en esa época era cardenal y me había hecho una visita de cortesía, yo lo fui a ver y me dijo, no tenga ningún problema, me dijo, porque la Iglesia Católica admite la pena de muerte cuando es impuesta por la justicia. El voto femenino no tardó en provocar impacto. En 1953, y ante el asombro de los honorables, el partido femenino, formado pocos años antes, logró voto a voto el preciado sillón senatorial. María de la Cruz fue la primera senadora y apenas duró 6 meses. Después fue inhabilitada, odiaba a los comunistas y admiraba a Perón. Para mí es un hombre más inteligente y al mismo tiempo la personalidad humanamente más simpática que me ha tocado conocer en mi vida. Chilena, casada, sin profesión, una novela de la escritora Elisa Serrana que describe con ironía el panorama de su generación en los 50. Las horas de almuerzo transcurrían en silencio, las horas de comida también. Él con él, ella sin él. Teresa intentaba variedad de temas y cuando intuyó que castigaban su salida del anonimato, guardó silencio. Una empresa sabía pocas cosas y no era dueña de sus horas. Un empleo nunca aprendió a manejar una máquina de escribir ni una columna de números. De la mano del Mayo francés, la Revolución de las Flores, la minifalda de Mary Quant, irrumpió en Chile la píldora anticonceptiva, aunque ya antes se prescribían en los hospitales dispositivos intrauterinos. La píldora se usó como un símbolo de la liberación sexual femenina. En 1967 apareció en los kioscos la nueva revista Paula. Delia Vergara tenía 26 años y era la directora del proyecto que rompería esquemas tradicionales.
Paula fue la expresión chilena del feminismo que estaba en boga en el mundo, con reportajes descarnados sobre temas hasta entonces tabú. Lo que simplemente produjo la explosión de circulación fue una entrevista que se le hizo a la vida de una mujer infiel, que era igual como entrevistar a un hombre infiel, ¿me entendí? Entonces era una cosa muy impresionante que una mujer hablara de su infidelidad. Entonces fue una cosa muy, entre comillas, escandalosa, pero escandalosa porque eran cosas que no se hablaban, ¿no? Nosotros llegábamos y las decíamos. Cuando trabajábamos en la revista Paula, hace 20 años atrás, éramos dinamita, siento yo, y cometíamos errores y había una especie de rebeldía, una rabia contra la sociedad y contra muchas cosas. Andábamos probando, experimentando. Yo pienso que había también mucha valentía para la crítica, para los maridos, los padres, los tíos, los hermanos que se te ponían al frente. Era muy duro, muy duro. Además que no sabíamos muy bien para dónde íbamos. Era todo como palos de ciego. Pero siento que fue un tiempo maravilloso, un tiempo extraordinario en mi vida. La vista estaba clavada en los grupos feministas norteamericanos y europeos. La famosa quema de sostenes fue un símbolo de las demandas igualitarias, aunque ya asomaba un conflicto que cruzaría a las mujeres. ¿Cómo armonizar el trabajo fuera de la casa con la atención de su familia? Se cuestionó todo, porque nosotros, nuestros padres, mis padres y el padre de todo el equipo fundador de la Paula eran completamente del antiguo régimen. Eran padres que trabajaban, madres que se quedaban en la casa y nosotros estábamos condicionadas a eso. Y de repente nos vimos en otra. No me explico por qué, ¿me entiendes? Pero estábamos haciendo otra cosa totalmente distinta a la que nos habían condicionado de alguna manera. Entonces, bueno, problemas, contradicciones internas, básicamente, ¿no? Culpa, porque no estábamos haciendo las cosas como se suponía que tenían que hacerse. Ana María es hija de esos remolinos de cambio que remecieron esquemas centenarios. En 1968 ingresó a la administración pública porque quería y necesitaba trabajar. Veía mi hogar, veía mi padre, en este caso siempre él era la voz mandante. Mi mamá era la persona que prácticamente le consultaba todo a mi padre, ¿sí? Pero no me gustaba el rol de mi mamá. Yo dije, yo no voy a ser así. Y no lo he hecho. Y lógico que no lo fui. Trabajé, y en este caso, es decir, en mi matrimonio, el cual, bueno, este año ya cumplimos 25 años de matrimonio, estamos a la par los dos. Tan válida es su opinión como la mía. Y muchas veces prevalece la mía. Fueron tiempos de ruptura. El bikini llegó a las playas. Monseñor Emilio Tagle levantó la voz para prohibir estrictamente su uso a pena de excomunión. La nueva política de planificación familiar gestó una curva descendente en la tasa de fecundidad. A fines de 1960 la tasa promedio era de 5 hijos por mujer. Hoy apenas supera los 2. Gracias a las barreras que botaron los movimientos feministas a fines de los años 40, Ana María Araya pudo ascender de secretaria a jefa de personal de la Dirección del Trabajo, aunque su camino debió sortear resquemores masculinos. Si nos retrocedimos, yo creo, 10 años atrás, yo creo que pensaban 2 veces antes de estar diciendo lo correcto. En los 70, 1 de cada 4 mujeres trabajaba. Por eso miles aplaudieron entusiastas la ley que masificó las salas cuna y los jardines infantiles a todas las empresas con más de 20 trabajadores. La única hija de Ana María entró al sistema rápidamente. Si no hubiera existido salas cuna, un lugar adecuado, ¿qué habría hecho yo? Porque, bueno, un par de veces podía dejarla de una vecina, pero tampoco le iba a dejarla toda la vida, porque la vecina también decía, bueno, ya, que se ha creído, o si no habría tenido que pagar algo. Y si yo ganaba poco, porque yo era administrativo de un grado bajísimo, por lo tanto no habría podido. Y si me encima con un marido cesante, no sé, habría sido... No quiero imaginar qué habría hecho, no sé. De ser un grupo sin voz a comienzos del siglo, la mujer se convirtió en un activo grupo de presión durante la Unidad Popular y luego en el gobierno militar.
Las 10 abogados y médicos que inauguraban el siglo se aproximan hoy a las 500. En la década de los 90, un tercio de la población femenina está incorporada al mundo del trabajo, en funciones cada vez más calificadas. Prácticamente no quedan territorios vedados para ellas. Esto de que la mujer haya entrado en un campo donde por años, por generaciones fue exclusivamente de hombres, ha sido importante porque detrás mío van a venir más. Y le abrimos la senda, digamos, a todas esas mujeres que a lo mejor tuvieron la inquietud, pero no lo plantearon porque siempre vieron que esto era un círculo solamente de hombres. La mujer hace su aporte desde su feminidad. Entonces, bueno, una mujer ministro necesariamente a lo mejor va a detectar una serie de problemas que un hombre ministro no los detecta, o va a enfocar los problemas, o va a darle prioridad a una serie de temas que a lo mejor un hombre no lo haría. Y yo creo que es cierto que ahora hay un montón de temas desde el punto de vista, por ejemplo, político, muy importantes, millones de temas relativos a la familia, que tienen que ser resueltos, que tienen que ser discutidos, y yo creo que en eso el aporte de la mujer es, pero, invaluable. Isabel Larraín es madre de 6 hijos y un 7º en camino. Su desarrollo profesional lo ha encauzado a través de una revista católica de familia. El feminismo extremo, por ejemplo, que niega de alguna manera, no sé, niega o desprecia, por así decirlo, la maternidad en la mujer, y le parece que la mujer está encadenada por ser madre. Bueno, a mí me parece que se pierde lo mejor de su vida. O sea, la capacidad de dar vida, yo creo que debiera despertar envidia en los hombres. El hijo de Constanza Riderelli tuvo problemas en el colegio cuando contó que su mamá era piloto de una línea comercial. Nadie le creyó la historia porque sonaba demasiado extravagante. Y era cierto, después de 5 años como auxiliar de vuelo, Connie logró su meta de pasar a la cabina. El rol de mamá es su cable a tierra. Se puede, y los niños salen normales y no tienen mayor problema. Yo creo que más vale una mamá trabajando que una mamá quizás amargada y un poco frustrada en la casa. No es casual que un 25% de las mujeres termine el siglo como jefas de hogar en el mundo de la pobreza y en los estratos altos por igual. La vida en el campo no es la de antes. En la localidad de San Vicente en Altagua, cerca de Santiago, 8 mujeres se agruparon para formar un criadero de claveles que alcanza para complementar el ingreso familiar. Nunca imaginé de que alguna vez iba a pertenecer a una pequeña empresa. A pesar de que siempre yo fui luchadora, porque cuando mis hijos estudiaban, trabajaba para sacarlos adelante, porque lo que ganaba mi marido no alcanzaba. Es difícil, es difícil. Porque el hombre, por ejemplo, el hombre de campo siempre es el que manda, el que decide, el que hace todo. Y que la mujer ahora, pucha, es importante que aporte con plata, qué sé yo, porque acá hemos aprendido nosotros a valorizar la tierra, a valorizar lo nuestro. Ya nos sorprende saber que 16 mujeres han llegado a altos sitiales de gobierno en el mundo, o que 11 ocupen en Chile cargos parlamentarios, o ver un gabinete con varias faldas. Son mujeres destacadas que alcanzaron un sitial fuera de su rol de esposas, aunque detrás de ellas hay otras mujeres indispensables que las reemplazan y ayudan en el cuidado del hogar. Yo creo que se ha avanzado en muchos aspectos y se ha retrocedido en otros. Porque la mujer se ha puesto tan independiente, tan demasiado independiente, que no soporta nada. Y en esta vida todos tenemos problemas, todos cometemos errores. Entonces, si no hay una mutua tolerancia, por eso son los fracasos de los matrimonios hoy día. Porque por cualquier cosita ya se acabó. Obviamente que tiene riesgo ese sistema. Ahora hay que inventar una nueva familia. Y ese es el desafío también, ¿te fijas? ¿Cómo es una nueva familia donde los dos miembros de la familia son iguales y tienen los mismos derechos y son libres? Hay que inventarlo eso. Es un país todavía muy machista, donde la mujer tiene toda la fortaleza moral que ha tenido siempre. La fortaleza física, la resistencia, es el pilar de la familia, el pilar de la sociedad. Sin embargo, no tiene ninguna representación en la sociedad, o muy poca. Sigue estando todo en manos de los machos.
Isabel Allende es hoy una de las protagonistas de la narrativa mundial, un sector del mundo literario en que las mujeres quieren ver sus temas en la palestra. Susana Tonda ha vivido su independencia de la mano de su marido, combinando su rol de mamá de 3 hijos con su exitosa carrera ejecutiva en un banco. Las próximas 2 generaciones van a ser mucho más compañeros y complementarios que lo que han sido las generaciones pasadas. Y tiendo a pensar que mi generación es un poquito la generación que ha producido el cambio que ha tenido algunos costos en ese sentido. La mujer que despide el siglo tiene más libertades a su favor, un abanico de opciones que a veces le complican la vida. Los roles no están delimitados como antes en el trabajo y en la familia. Mi marido está acostumbrado a que yo le sirva. Él me dice, todo lo que sea maestría ni un problema, pero por favor, no me pidas que coopere. Está acostumbrado a que yo lo atienda. Y en cierto modo, bueno, yo creo que a lo mejor intrínsecamente, aunque yo no estaba en contra con mi madre, como que yo sirvo a mi gente. Porque yo saliendo del ministerio, yo soy la de casa, soy la mamá. Todavía falta como llegar a un camino libre, ¿me entiendes? A un camino amplio, que no tenga problemas, que no tenga... Bueno, yo no sé si la vida humana puede dar esa felicidad. Hay conquistas en los 90. La ley de violencia intrafamiliar y la autonomía civil para tomar decisiones en el matrimonio allanaron formas nuevas de enfrentar la pareja. Sin embargo, persiste el fantasma de las culpas que suele merodear a las mujeres que apostaran a crecer en un camino propio a la par con su traje hogareño. Tiendo a pensar que quizás hubiera sido mejor tener una mamá en la casa, pero también creo que ellos han tenido un ejemplo de que tanto el padre como la madre hemos sido emprendedores, hemos sido sacrificados, y también creo que vale. Ahora, en el largo plazo, si el costo o el beneficio para ellos es mayor o menor, Dios quiera que sea mayor el beneficio, pero la verdad es que no tengo la certeza. Cuando está por caer la última hoja del calendario del siglo, las generaciones traspasarán su historia y sus vivencias. Se hablará de una constitución que finalmente incorporó la plena igualdad para la mujer. Se hablará de los derechos logrados. Pero habrá otra historia privada que recogerá la trastienda de un cambio que tuvo sus costos. ¿Quién sabe si esa mujer evolucionada y moderna es más feliz que aquella hogareña de antaño? A decir verdad, las mujeres no han sido las únicas protagonistas de esta historia. Los hombres, quieranlo o no, también han tenido que ser parte de las transformaciones. Transformaciones que empezaron en el lugar de trabajo y que llegaron al centro mismo de la pareja. En este siglo han cambiado enormemente los roles y aún no terminan de hacerlo. Tal vez las próximas generaciones podrán definir esos mismos roles no tanto en base al género, sino en base a sus propios talentos y a sus sueños. Estamos reviviendo junto a usted el siglo XX. Estamos teniendo el privilegio de ver estas imágenes por primera vez y seguiremos haciéndolo el próximo jueves. 1.000.000 de gracias por su atención. Buenas noches.